Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Se vinculan unos con otros y resulta realmente interesante ver cómo en este mundo interconectado cada vez más, no solo vía satélite, sino a través de todos los medios electrónicos, y donde los intereses que palpitan detrás de cada potencia y las que pretenden serlo, o las que ya no lo son pero intentan guardar la apariencia, están presentes en el ya, no sé cómo definir, foro de Davos, ¿no? Donde se supone que están representados las 2.500 fortunas más grandes del planeta. Pero lo interesante de este foro es que ha dado lugar en Suiza a foros paralelos. Y aparte de la incertidumbre total con Grecia, Italia, España, Portugal, ahora el propio primer ministro británico trata de salvar las apariencias, pero resulta que en el foro paralelo aparece el interminable tema del Medio Oriente, léase, entiéndase, Palestina, y los intereses del poderoso lobby israelí a nivel internacional, especialmente en el plano económico. Lo que quiere decir que aún en Davos, donde se supone que trataban de hacer control de daños y salir adelante en este caos económico que ya no es otra cosa que recesión, como lo anunciamos el año pasado, cuando nos decían tremendistas, pero ahora la palabra está en boca de muchos de los protagonistas, aparece también la realidad incuestionable de la falta de voluntad política para decidir el tema de los palestinos, siempre retrasado, siempre postergado. Los acontecimientos en pleno desarrollo. Y el muro, el tristemente célebre muro que ha construido Israel, jugando a dialogar, pero a dibujar sobre el mapa, y los asentamientos que crecen como hongos cada vez más grandes. El muro de Berlín era algo así. Lo crucé 2 veces en el Charlie Checkpoint. Esto se pasa. Un viejo duro halcón, Landau, vuelve a aparecer paralelamente a la situación internacional. Y el ministro de Infraestructura dice, es ridículo escuchar a Abu Mazen, el nombre de guerra del presidente palestino Mahmoud Abbas, diciendo que las conversaciones básicamente han comenzado y que se ha impuesto un punto muerto a los palestinos. ¿Qué es lo que quieren? Una clara delimitación de las futuras fronteras ahora debería estar lista y las conversaciones deberían comenzar. Antes de las negociaciones no puede haber. Las cosas tienen que ser en las negociaciones en un toma y dame. Alguien da algo si necesita algo en retorno. No sé si notaron el pozo petrolero que tenía como reloj en el escritorio, ¿no? En Ramallah, mientras tanto, y en Jerusalén, aquí están el tamañito del muro, vean con referencia a los altos de autobuses y los controles de seguridad, siempre en manos de los soldados palestinos, y aparece Ana al-Sharawi, hacía tiempo que no la escuchábamos, inspirada. شكل المفاوضات وليس بالالتزام بمتطلبات المفاوضات لإنجاحها. وبالتالي هناك اجتماعات للقيادة السياسية الفلسطينية وهناك أيضا اجتماعات عربية. Israel solamente está interesada en aparecer que negocia y no toma requerimientos para cumplir con las negociaciones y para que éstas tengan éxito. De todas maneras, el liderazgo palestino se está reuniendo, los árabes buscan en febrero 4 algunas decisiones y también hay discusiones para terminar de hacer el lugar necesario para que haya resultados concretos. Pero la puerta siempre está abierta para Israel y otros. El tema principal es forzar a Israel a cumplir de manera responsable. Benjamin Netanyahu ante la Knesset dijo, continuamos las conversaciones con los palestinos y le llamamos a ellos a que no abandonen las conversaciones. Yo todavía no le llamo negociaciones, pero no abandono las conversaciones. Una cuestión ya de semántica, ¿no? Porque el voto de la extrema derecha, vean el murito. El muro de Berlín se quedaba pálido. Catherine Ashton sigue haciendo el esfuerzo de paz en el Medio Oriente y como enviada especial de la Unión Europea no improvisó.
preparó una declaración y desde luego esto tenía mucho que ver con el drama que representa el estancamiento allí. Soy realista acerca de este tema, pero apasionada de tratar de lograr conversaciones y con un incrementado potencial de genuinas negociaciones. Para eso necesitamos que tomen parte los dos lados. La Fuerza de Seguridad de Israel en todos los puntos de control y en Davos, allá en la pacífica ciudad más alta de Europa, donde los millonarios van a esquiar, también se reflejó el tema del Medio Oriente porque no es poca cosa en la agenda internacional, ¿no? Allí el presidente candidato a la presidencia, siempre candidato, pero por ahora él lo niega, Amr Moussa, el ex candidato de la Liga Árabe, dice, bueno, hay un consenso nacional respecto al control supremo de las Fuerzas Armadas. Ahí aparecía también el tema de Egipto, ¿no? Y de todos los partidos, todas las partes involucradas, los círculos políticos, para transferir el poder a un consejo, una autoridad civil electa democráticamente, lo que tendría lugar a finales de junio, no más allá de junio. De todas maneras, estamos de acuerdo en que el poder tiene que ser transferido, pero a una autoridad electa, significando esto un presidente que pudiera ser electo por el pueblo durante el mes de junio. Tal vez sería mejor que tuviera lugar antes, pero tenemos que estar de acuerdo que no más allá de junio. Amr Moussa, candidato presidencial egipcio, ex titular de la Liga Árabe, dice, en ausencia de cualquier paso serio en el progreso y cualquier cambio de actitud de política, tenemos que pensar en la decisión de que el tema palestino debe ser objeto, porque no tiene sentido continuar a hablar y hablar y hablar en una manera de círculo vicioso. Queremos resultados, un proceso de paz que no marcha, no sirve para nada. Tienen que actuar con seriedad, no estamos jugando. We believe in a serious peace process because we need peace, but we need peace seriously, not jokingly. Enojado Amr Moussa porque evidentemente no hay del lado Israel una respuesta abierta a la actitud árabe. En Davos también estaba Ehud Barak, y Ehud Barak en este foro paralelo, donde estaban Gordon Brown y otros de los líderes como Jean-Claude Trichet, dijo, a largo plazo encuentro que la primavera árabe es uno de los más inspiradores movimientos. Todos están parados sobre sus propios pies, destruyendo a los dictadores, reemplazándolos con la voluntad del pueblo, pero deberíamos ser realistas. Al término medio, nada puede cambiar necesariamente para lo mejor. Las sociedades árabes no son del tipo realmente colectivo y los regímenes que hoy tienen lugar en Europa no se parecen en nada, y esto debe entenderlo el Reino Unido y Estados Unidos. No Václav Havel va a aparecer ahí. No hay un foro intelectual y lo que puede caer en manos de los islamistas es un peligro. It will fall into the hands of Islamists. Ehud Barak, por su parte, dijo, personalmente, yo estaba cuando hubo el ataque a los palestinos, dijo, como respuesta a la masacre de las Olimpiadas de Múnich. Yo estaba disfrazado de mujer y lidericé el grupo de ataque contraterrorista en Beirut después de la masacre de nuestros atletas en las Olimpiadas. Estos tipos estaban preparados para la próxima ronda de terror y nosotros nos responsabilizamos de bloquearlos. Pero 30 años después, como primer ministro de Israel, yo me senté con Arafat y básicamente hablamos. Y me senté con el presidente Clinton y propuse el programa de mayor alcance para ponerle un fin a esto. And I sat down with President Clinton to propose to them the most far-reaching proposal how to put an end. Mientras esto ocurría en Davos, el primer ministro palestino Salam Fayyad, Shimon Peres y el fundador de esta conferencia, Klaus Schwab, formaban parte del panel de discusiones. Y Shimon Peres había dicho que en las negociaciones hay algunos logros,
pero que tienen que continuar sobre algunos problemas que son extremadamente preocupantes en el Medio Oriente. El cuarteto, dice, da fechas para algunas negociaciones, y me refiero a que hay que pensar en estas, no en forma arbitraria, sino que necesitamos resultados. Mientras esto se decía sobre el Medio Oriente, en Davos aceptan que China ya es, por su naturaleza y su importancia indudable, un nuevo miembro del club. Y aquí estaban Klaus Schwab, en la discusión del panel, Fayyad, Shimon Peres. There remain some problems. And people are extremely nervous. Todavía quedan algunos problemas y la gente está extremadamente nerviosa. Paso a paso en el Medio Oriente el cuarteto pondrá fechas. Trataremos de acortar las largas negociaciones, y me refiero a que pienso que la fecha del 26 de este mes es arbitraria. Supone que hay que tomar más fechas. Y me temo que la tensión y la presión será un error. Estoy convencido de que habrá paz entre los palestinos y nosotros basados en la solución de dos estados. Pero de esto no tengo la menor duda. Do you feel we are close? Can we do it? El primer ministro palestino Salam Fayyad dijo: en materias prácticas pienso que va a haber inmediatas consecuencias de la llamada primavera árabe para favor de nuestra causa. Somos fundamentalmente consistentes con nuestra causa y hemos sido marginalizados de una manera sustancial. Thank you. Esto, como se ve, no es el lugar donde se van a solucionar las cosas, pero mantener el diálogo abierto entre los protagonistas siempre deja un hálito de esperanza, y este fue un elemento en el que el Foro Mundial de Davos sirvió para un elemento paralelo de diálogo. Y quien aterrizó en la realidad y trató de hacer control de daños y se conforma con mucho menos de lo que habían hablado en cumbres anteriores, es el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, que en realidad hizo un discurso como para consumo de a bordo, ¿no? Como para quedar bien con la Unión Europea, pero quedar bien sobre todo con su descontento electorado a nivel interno en el Reino Unido. Todos tuvieron su oportunidad y su uso del podio. El primer ministro explicó que no firmaría un nuevo tratado de la Unión Europea, a pesar de que con su firma pueda quedar excluido del endurecimiento fiscal. No he visto esos movimientos porque las condiciones que pusimos son las condiciones que pusimos y no se ha avanzado, por lo que no veo que haya progresos. El primer ministro David Cameron ha asegurado que el Reino Unido no debe preocuparse por estar fuera de las cuestiones de la zona euro, y ha asegurado que no firmará el nuevo tratado que endurece los controles sobre el déficit de los estados. Sorprendente. El primer ministro dijo que no firmaría un nuevo tratado de la Unión Europea, y Cameron explicó que no alcanzaron un acuerdo en la Unión Europea, aunque subrayó que la zona euro puede cambiar los pactos sobre consolidación fiscal. Sin embargo, el premier británico reconoció que el resto de los países de la Unión Europea que no han adoptado el euro se quedan fuera cuando se discuten cuestiones sobre la moneda común. Y dijo textualmente: pero creo que deberíamos adoptar un punto de vista tranquilo sobre el asunto. El Reino Unido consigue muchas cosas de Europa a través del mercado común, nuestros compromisos en cuestiones internacionales y otros asuntos, pero no queremos estar en la zona euro. No debemos estar en la zona euro. Como dije, un discurso para consumo a bordo, donde no improvisó, sino que más bien estaba leyendo, cuidando la ropa y nadando al mismo tiempo. Sobre la economía británica, Cameron destacó que su gobierno pretende mostrar que está reduciendo el déficit, gestionando la deuda, como una de las claves para la recuperación. Dijo, hace un año se hablaba de tasas de 5% en España, 5% en Italia y más del 7% en Portugal. Ahora hablamos de 5% en España, 6% en Italia y 14% en Portugal.
De manera que hay cosas urgentes a corto plazo, medidas que deben ser apropiadamente adoptadas. Los acuerdos de octubre necesitan ser implementados y ciertamente Grecia tiene que llevar su crisis a un final de alguna manera. Cameron tilda de locura la tasa financiera que pretende introducir Europa. El mero hecho de considerar eso, crear una tasa en momentos en que estamos luchando por el crecimiento económico, es simplemente una locura, dijo. Está claro que el sector financiero debería pagar su parte. En Gran Bretaña ya lo estamos haciendo mediante cotizaciones de los bancos e impuestos a las acciones. Son opciones que otros países bien podrían adoptar. Pero fíjense que en los propios análisis de la Comisión Europea muestran una tasa de transacciones financieras que podrían recortar el PIB de la Unión Europea en 200.000 millones de euros. Olli Rehn, comisionado para Asuntos Económicos y Monetarios de la Gran Cumbre, dijo, entre otras cositas, que el background básico de estas necesidades de forzar la disciplina fiscal e instalar una genuina estabilidad, una cultura nueva en la economía europea, es urgente. Y creo mucho en la canciller Merkel, que también comparte esto, y tomaremos un gran paso adelante la próxima semana con el tratado compacto de tipo fiscal. Y en paralelo, los Estados miembros están listos para reforzar los contrafuegos financieros de la Unión Europea. Es decir, aquí Rehn dice que la Unión Europea ve más dinero público para el rescate griego, por ejemplo. De hecho, estamos bastante cerca de un acuerdo con el gobierno griego y la comunidad del sector privado. Espero que se cierre en los próximos días. Mientras tanto, Miguel Ángel Gurría decía en un informe sobre la economía suiza que ha afirmado estar preocupado respecto a un contexto más amplio, ya que varios países han adoptado medidas unilaterales, incluyendo intervenciones en las divisas y otras decisiones para influir en los flujos de capitales. El secretario general de la OCDE también ha añadido que todas estas medidas fueron introducidas para alcanzar legítimos objetivos de política a nivel doméstico. Y existe el riesgo, dijo, de que si se generalizan podrían llegar a tener efectos negativos sobre el comercio y los flujos globales de capitales. En ese sentido, enfatizó, Suiza no es una isla, por lo que el país no es inmune a la inestabilidad de los mercados globales, debido a sus estrechos vínculos con la zona euro, y el resto del mundo apunta a dos posibles vulnerabilidades como el tipo de cambio y el sector bancario. Nada optimista lo que sale de allí, ¿no? Por su parte, Robert Selig, presidente del Banco Mundial, había dicho, entre otras cosas, me enfoco estratégicamente en España, en Italia. Italia va a tener un programa muy importante de reforma, de manera que haya un gobierno tecnócrata, pobre de ellos. Mi deseo es que de 6 a 9 meses vayamos a tener necesidad de mostrar cambios, positivos cambios. O algo va a ocurrir en la erosión y en el apoyo, de manera que yo sigo enfocado en esto, y el apoyo a Italia y las reformas en España. Mientras los que manejan, manipulan o dicen creer en esto, los ciudadanos griegos están hartos de la troika, es decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Unión Europea, y le dan la bienvenida bloqueando el principal hotel de Atenas, diciendo fuera de aquí la troika, troika fuera de Grecia. La troika, dicen, es un gobierno de coalición de partidos políticos de la Unión Europea. Todos tienen una meta común y estamos en el mismo campo. Lo que queremos es, Dios quiera, que haya progreso y bienestar. Luego el movimiento del partido PAME, de orientación comunista, los trabajadores de esta unión, afiliados al Partido Comunista, organizaron protestas contra las reformas de austeridad y el paquete neoliberal que le están metiendo a todos los griegos. Y el grupo de sindicalistas bloqueó en Atenas el hotel donde están los inspectores que vienen a ver cómo cumplen con el paquetazo neoliberal.
Fuentes policiales dicen que los sindicalistas que portaban una pancarta con el mensaje "La Troika fuera de Grecia" suspendieron su protesta como a las 8 de la noche. La salida del hotel ya estaba despejada. Los inspectores exigen a Atenas la reducción inmediata del costo salarial, la reducción del salario mínimo, la elevación de contribuciones extraordinarias y la reducción de los acuerdos salariales colectivos, casi nada, ¿eh? También exigen que si hasta el fin de semana no hay acuerdo en este asunto entre los sindicatos y las patronales, el gobierno tiene que tramitar una ley para reducirle el sueldo a todos. ¿Qué tal? Por supuesto, los sindicatos están en contra, la patronal también, que sí está negociando la reducción del coste, mas no toca el ventilador sobre los salarios. Mariano Rajoy, llegando a la Cancillería en Berlín, alfombra roja. Pero aquí el encuentro no es precisamente en la capital, sino en Frankfurt. Eso lo harán después. La alfombra roja estaba en un entorno diferente. Nosotros proponemos a la Comisión Europea que haya fondos que sean utilizados para generar trabajo, dijo. Queremos brindar esto en el debate que tendremos lugar con ese motivo. La Marcha Real Española y el himno de la República Federal Alemana le dieron la bienvenida. Todo el mundo con uniforme de invierno, Rajoy sacando pecho sin abrigo, buscando en todo momento el apoyo de la canciller Merkel. La llamó Ángela en castellano un par de veces y llegó lleno de promesas de caerle bien a la línea ortodoxa alemana, y dicen que no pidió prácticamente nada a cambio. Ni siquiera se animó, al menos eso dijo en una rueda de prensa posterior, a reclamar a Merkel una mayor flexibilidad en los objetivos del déficit que implican para España un recorte de 40.000 millones de euros en plena recesión. Dedicados a la generación de empleo, es decir, los excedentes de fondos que se puedan dedicar a esto, lo vamos a plantear y vamos a pedir que se debata el próximo lunes. Esa meta de los 40.000 millones de euros en plena recesión, el propio gobierno sabe que es imposible. Mientras tanto, mientras Rajoy se hacía como muy partidario de la política de Alemania, la señora Merkel decía que estamos apoyando a España y su propuesta sobre fondos estructurales, también los fondos sociales en la Unión Europea, tienen que estar a la mano para crear empleo y especialmente trabajos para la gente joven. Necesitamos un crecimiento común. También quiero decir que voy a buscar apoyo legal y asesoramiento en el Consejo Europeo para tratar de que España escriba lo que la Unión Europea espera. Lo más importante ahora es que nuestro país en los próximos años tiene que generar trabajos, asegurar el crecimiento económico, dijo Rajoy. Es crear empleo y es crecer económicamente, porque ahí está la base del bienestar y riqueza de España y del mantenimiento de los servicios públicos como la sanidad, la educación y el sistema de pensiones. Mientras esto ocurría en el ámbito de la República Federal de Alemania y Rajoy trataba de decir que estaban más o menos en la misma línea de la conducción de lo económico y político, en Francia, una vez más, el negocio, la venta de armamentos en las excolonias. Observen esto, la dama que llega es la primera dama de la Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, Dominique Quattara. Es recibida por la primera dama francesa, con un abrigo que evidencia las circunstancias, pero a la distancia, en la sede oficial, es recibido su esposo, el presidente de la Costa de Marfil, el señor Quattara.
presidente de Costa de Marfil inicia la visita a Francia. Durante su permanencia, el mandatario africano se entrevista con Nicolas Sarkozy y firmará un nuevo acuerdo ¿de qué? De defensa. El gobernante asumió el cargo en abril del año pasado tras la intervención de tropas francesas en el conflicto desatado por las elecciones, en las cuales Ouattara, entonces presidente Laurent Gbagbo, se proclamaron vencedores. Sarkozy evidentemente apoyó a este caballero y ahora va a firmar un importante acuerdo de venta de armas. Antes de arribar al territorio francés, el presidente marfileño expresó su intención de agradecer a Sarkozy la intervención francesa en el conflicto. Francia siempre tuvo la bota militar ahí desde 1637, aunque oficialmente Costa de Marfil se convirtió en colonia en 1893. En 1904 hasta 1958 formó parte de la Federación de África Occidental Francesa, administrada desde país colonialmente. Y el 7 de agosto de 1960 declaró su independencia. Pero desde el punto de vista económico parece que depende mucho y políticamente. Ouattara dijo, la Costa de Marfil ahora pone en lugar las medidas demandadas por Bretton Woods y sus instituciones, particularmente la reforma sobre el dominio del cacao, el sector de la energía. No hay razón para que en este periodo haya observación. Estamos cumpliendo, el presidente Sarkozy y el gobierno francés intermediaron con el Fondo Monetario Internacional y hemos obtenido cierto relajamiento de las medidas para comenzar el primer trimestre de este año. Ouattara le puso la mano en la espalda a Sarkozy. Pero Sarkozy va a hacer un buen negocio, le va a vender armamento a Costa de Marfil, así que estas banderas lucen tan unidas como en los tiempos del coloniaje. Por supuesto, está la bandera de la Unión Europea. ¿Cuál es la realidad de los mercados? Bueno, el precio del petróleo venezolano está estable, $108.04 el barril. Nuestro presupuesto está situado ahí alrededor de los $50 el barril. Precios de la OPEP baja levemente el barril a $110.78. El precio del Brent, 111.90, sube levemente. Y el precio del West Texas, el precio del West Texas, $100.80. No vayan a creer que estamos volando los logotipos ni los mercados. El precio del oro, 1.715 la onza. El precio del cobre, la tonelada, 8.610, sube levemente igual que el del oro. El precio del café, 215 milésimos la libra. Y el precio del euro sube levemente frente al oro, 1,31. Es la hora de un corte en nuestro dossier. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Discusiones para terminar de hacer el lugar necesario para que haya resultados concretos. Pero la puerta siempre está abierta para Israel y otros. El tema principal es forzar a Israel a cumplir de manera responsable. Benjamin Netanyahu ante la Knesset dijo, continuamos las conversaciones con los palestinos y le llamamos a ellos a que no abandonen las conversaciones. Yo todavía no le llamo negociaciones, pero no abandono las conversaciones. Una cuestión ya de semántica, ¿no? Porque el voto de la extrema derecha, vean el murito. El muro de Berlín se quedaba pálido. Catherine Ashton sigue haciendo el esfuerzo de paz en el Medio Oriente y como enviada especial de la Unión Europea no improvisó, preparó una declaración y desde luego esto tenía mucho que ver con el drama que representa el estancamiento allí. Soy realista acerca de este tema, pero apasionada de tratar de lograr conversaciones y con un incrementado potencial de la falta de voluntad política para decidir el tema de los palestinos, siempre retrasado, siempre postergado. Los acontecimientos en pleno desarrollo y el muro, el tristemente célebre muro que ha construido Israel jugando a dialogar pero a dibujar sobre el mapa, y los asentamientos que crecen como hongos cada vez más grandes. El muro de Berlín era algo así, lo crucé 2 veces en el Charlie Checkpoint, esto se pasa. Un viejo duro halcón, Landau, vuelve a aparecer paralelamente a la situación internacional, y el ministro de Infraestructura dice, es ridículo escuchar a Abu Mazen, el nombre de guerra del presidente palestino Mahmoud Abbas,
diciendo que las conversaciones básicamente han comenzado y que se ha impuesto un punto muerto a los palestinos. ¿Qué es lo que quieren? Una clara delimitación de las futuras fronteras ahora debería estar lista y las conversaciones deberían comenzar. Antes de las negociaciones no puede haber. Las cosas tienen que ser en las negociaciones en un toma y dame. Alguien da algo si necesita algo en retorno. No sé si notaron el pozo petrolero que tenía como reloj en el escritorio, ¿no? En Ramallah, mientras tanto, y en Jerusalén, aquí están el tamañito del muro, vean con referencia a los altos de autobuses y los controles de seguridad, siempre en manos de los soldados palestinos, y aparece Ana al-Sharawi, hacía tiempo que no la escuchábamos, inspirada. شكل المفاوضات وليس بالالتزام بمتطلبات المفاوضات لإنجاحها. وبالتالي هناك اجتماعات للقيادة السياسية الفلسطينية وهناك أيضا اجتماعات عربية. Israel solamente está interesada en aparecer que negocia y no toma requerimientos para cumplir con las negociaciones y para que éstas tengan éxito. De todas maneras, el liderazgo palestino se está reuniendo. Los árabes buscan en febrero 4 algunas decisiones y también hay ya, no sé cómo definir, foro de Davos, ¿no? Donde se supone que están representados las 2.500 fortunas más grandes del planeta. Pero lo interesante de este foro es que ha dado lugar en Suiza a foros paralelos. Y aparte de la incertidumbre total con Grecia, Italia, España, Portugal, ahora el propio primer ministro británico trata de salvar las apariencias, pero resulta que en el foro paralelo aparece el interminable tema del Medio Oriente, léase, entiéndase, Palestina y los intereses del poderoso lobby israelí a nivel internacional, especialmente en el plano económico. Lo que quiere decir que aún en Davos, donde se supone que trataban de hacer control de daños y salir adelante en este caos económico que ya no es otra cosa que recesión, como lo anunciamos el año pasado, cuando nos decían tremendista, pero ahora la palabra está en boca de muchos de los protagonistas, aparece también la realidad incuestionable. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Se vinculan unos con otros y resulta realmente interesante ver cómo en este mundo interconectado cada vez más, no solo vía satélite, sino a través de todos los medios electrónicos, y donde los intereses que palpitan detrás de cada potencia y las que pretenden serlo, o las que ya no lo son pero intentan guardar la apariencia, están presentes en el